Es un gusto estar delante de personas que quieren escuchar la palabra de Dios, pero también que permiten que la palabra de Dios penetre en todo su ser, en su espíritu, en su alma, en su mente, en sus pensamientos y en su cuerpo, para que la palabra vaya y haga el efecto que Dios le manda a hacer. Esta es la cuarta parte de la pequeña serie acerca del entendimiento de la Santa Cena que hemos venido haciendo con el pastor Andrés. Le colocamos un título que decía, a la serie le colocamos ese título que decía, no más enfermos. Pero ya viendo verdaderamente un significado más amplio, podemos extenderla y decirle, no más enfermos, no más pobreza, no más maldición, no más incredulidad, no más división y no más falta de desconocimiento de Dios en este mundo. Pero como en todo lo de Dios, necesitamos entenderlo y necesitamos poner en práctica la fe que el mismo Señor nos ha dado. Y la fe, por definición, es eso. Fe es la certeza de lo que no se ve. Es decir, que nosotros debemos ver lo que no se ve, es decir, aprender o reaprender a ver lo espiritual. No solamente lo físico, sino ver lo espiritual, más allá de lo físico. También dice que fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces debemos tener esa convicción, por ejemplo, en la Santa Cena. Nosotros vemos en la Santa Cena, con los ojos físicos, podemos ver el pan y podemos ver el vino. Y podemos así participar de una Santa Cena, pero que no va a traer ningún efecto en nuestro ser. En otro lado dice, no veamos lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, es pasajero, realmente. Y así es con lo de la Santa Cena también y el significado. Muchas de las enfermedades, muchas de las cosas son pasajeras. Entonces, lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve, lo espiritual, lo sobrenatural, esto es permanente, esto es eterno. Si nosotros vemos con los ojos del Espíritu, ya no vamos a ver solamente el pan y no vamos a ver solamente el vino, sino que vamos a ver realmente lo que significa, lo que representa. Esto representa el cuerpo de Cristo que por nosotros fue partido. Y esto representa la sangre que fue derramada para incluirnos en el nuevo pacto. Así que con los ojos del Espíritu no vamos a ver más el pan y el vino, sino vamos a ver la carne, vamos a ver el cuerpo de Cristo, vamos a ver la sangre de Cristo. Y vamos a ver también los efectos que causó y lo que Él hizo en la cruz, los efectos que causaron nuestras fallas, nuestras afrentas para Dios, nuestros pecados. Y vamos a ver en Él también que Él llevó en su cuerpo, cuando dice la palabra que en su cuerpo llevó todas nuestras enfermedades, que llevó todas las maldiciones, que llevó todas nuestras dolencias, que allí en la cruz en su cuerpo se terminó todo aquello que oprimía al ser humano, pero también podemos ver en lo espiritual. Y esto me trae a memoria entonces lo que el pastor Andrés nos vino enseñando en las últimas dos partes, y sobre todo en la tercera parte, cuando él hizo una representación magnífica, una exposición acerca de cómo estaba el cuerpo físico del Señor Jesucristo cuando estuvo allí en la cruz. Y entonces vimos allí cómo estaba su rostro magullado, desfigurado, cómo estaba su cuerpo por las heridas, por los golpes, por todo lo que sufrió, cómo él fisiológicamente, él nos explicaba acerca de cómo fue lo difícil para él allí en esa cruz, poder respirar, poder estar por lo menos un poco consciente de lo que estaba sucediendo, pero también podíamos ver en él, y también nos enseñaba él todo
lo que el Señor también no solamente sufrió en su aspecto físico, sino también allí en su mente, en su corazón, en sus pensamientos. Y pudimos ver allí, y Él nos explicaba acerca de cómo allí Él sufrió el rechazo, el menosprecio, cómo allí Él vio la indiferencia, cómo Él vio allí la indolencia de las personas, cómo Él allí se sintió solo. Él sintió esa angustia tremenda de estar allá. Pero si nosotros también, porque hay un principio que podemos aplicar aquí, que dice que lo que es verdad aquí en la tierra también es verdad en lo espiritual. Entonces, de manera práctica, viendo esto, yo pienso que cuando vimos ese video y esas escenas, muchas personas se han compungido, como nosotros con mi esposa cuando estuvimos allí, veíamos esto y realmente eso nos penetró en el corazón, pero ya como que nosotros participamos de esto, porque es que el Señor así lo dijo y lo dice la palabra de Dios, que el cuerpo que por nosotros fue partido, que por nosotros fue molido. Es que no fue solamente los que lo crucificaron, no fue solamente los judíos los que estaban en ese momento, sino que la Biblia habla de lo que nosotros mismos le hicimos, porque nosotros participamos en la muerte de Cristo Jesús. Esto es lo que debemos entender, que participamos allí, que vimos allí cómo nuestros pecados producían un efecto tremendo, por lo menos así en el cuerpo de Cristo, en lo físico. Pero también podemos entender allí que lo que vimos ahí, como decimos ahí, lo que vimos en lo físico lo podemos traducir a lo espiritual. En ese momento, como les digo, sentíamos algo en el corazón. ¿Por qué? Cuando lo entendemos así, cuando lo vivimos así. Vimos, por ejemplo, y también nos explicaba, y ahora voy a explicar un poquito más acerca, y un poquito, no tan profundo, pero sí dar una idea de lo que pudimos ver y de lo que Él nos enseñaba. Cuando vimos al Señor Jesucristo y entendimos primero lo que significa verlo a Él, y podemos hacer este ejercicio. Cuando nosotros lo vemos a Él, vemos en Él, en sus llagas, en sus heridas, podemos y debemos nosotros ver allí nuestro pecado, nuestras enfermedades, nuestras maldades, nuestra pobreza, nuestra ruindad, nuestras maldiciones, las que teníamos antes de recibirlo a Él como nuestro Señor, de creer en Él y de creer en su muerte y en su resurrección. Podemos ver allí en esa imagen, allí enfocarnos y ver allí nuestros pecados, ver nuestras enfermedades allí en lo físico también. Pero también podemos ver en su sangre, también nuestra sanidad. Podemos ver nuestra libertad, podemos ver en su sangre nuestra prosperidad, podemos ver el efecto de sanidad, el efecto contrario a nuestros pecados. Podemos ver también en cada parte donde el Señor fue afrentado. Por ejemplo, primero, comenzando desde la frente, cuando el Señor Jesús allí dice que su sudor era como gotas de sangre que salía de su frente cuando Él estaba orando intensamente. Entonces allí en la frente, ¿qué está contenido? En la frente podemos nosotros ver que allí está o representa lo que hay en nuestros pensamientos, lo que hay en nuestras ideas, lo que hay en nuestro intelecto, y todo aquello, ver cómo se ha pervertido todo esto. Y cuando nosotros vemos esa perversión en nuestros pensamientos, pero también por la sangre del Señor Jesucristo podemos recuperar y limpiar nuestros pensamientos, nuestro intelecto, todo. También cuando el Señor Jesucristo le pusieron la corona de espinas en su cabeza y todo lo que representa allí, las aflicciones,
las afecciones de lo que contiene allí en la cabeza y de lo que representa. También allí están los pensamientos, también allí está el intelecto, también está allí los órganos internos, donde se procesan las hormonas, donde se procesa el movimiento también, y todo esto que es alterado por muchas enfermedades, nosotros podemos ver por la sangre. Vemos primero el pecado, vemos primero allí la enfermedad, pero también vemos con los ojos del Espíritu, por la sangre de Cristo Jesús, cómo se nos sana, cómo sanamos. Enfermedades del cerebro, enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades de los ojos, enfermedades de la nariz, de los ojos, de la garganta también, todo esto, como por la sangre del Señor Jesucristo nosotros somos redimidos y somos sanos allí también. Hablando también de la barba, cuando le mesaban, cuando le jalaban la barba también, cuando él sufrió esos dolores allí también, y la barba significaba dignidad, significaba autoridad en los judíos también. Vieron cómo eso hacía que el Señor Jesucristo se le menoscabara su autoridad también, porque esto es lo que hace la gente, y muchas veces hay indiferencia y no se le da la notoriedad, no se le da verdaderamente el valor de su grandeza también, pero por la sangre del Señor Jesucristo nosotros no solamente lo vemos a Él así, sino que también recibimos esa autoridad y recibimos de Él el valor que nosotros tenemos, el que Dios nos dio a nosotros. También cuando en su rostro, cuando le daban bofetadas, cuando le pegaban, y cómo vimos nosotros su rostro desfigurado. Y es que en el rostro, dice ahí también en Isaías, dice que no lo reconocíamos, no se reconocía porque estaba desfigurado. Y el rostro, ¿qué demuestra? El rostro demuestra entonces la frescura, demuestra la sinceridad, demuestra entonces allí la belleza. Muchas personas no se aman a sí mismos y quieren tener otros ojos, quieren tener la nariz más pequeña, más grande, más derechita, quieren tener y no se aman a sí mismos, pero por la sangre del Señor Jesucristo nosotros podemos amarnos a nosotros mismos y amar nuestro cuerpo. Como dice la palabra, amarás y verás a los demás con los ojos de Dios, los verás hermosos, les verás la belleza de Cristo en ellos, y te verás la belleza de tu rostro, la belleza, la hermosura de cómo Cristo te creó para amarnos a nosotros. Amarás a los demás, pero así como te amas a ti mismo también. También las heridas que sufrió también en su espalda, cuando le daban los latigazos, y esto significa todas las enfermedades del cuerpo, de todo el cuerpo, donde están contenidos allí los pulmones, donde están contenidos el corazón, donde está el sistema digestivo, el hígado, los riñones, y todas las enfermedades de allí las puede uno ver en Cristo Jesús, cómo Él las llevó en su cuerpo, todas esas enfermedades, y cómo por su sangre preciosa nosotros fuimos sanados de toda enfermedad ginecológica, urinaria, de toda enfermedad de la que contiene nuestro cuerpo también. También de la sangre que salió allí cuando le traspasaron, cuando el soldado le traspasó el costado, y de su costado salió sangre y agua. Esto significa también que por la sangre nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Podemos entrar a lo profundo del corazón de Dios por la sangre de Cristo Jesús, por sus heridas, por su llaga en el costado nosotros podemos, y así lo dice también en la palabra de Dios. Por último, también nosotros podemos ver cómo en la sangre que salió de sus manos, de sus articulaciones, cuando fue clavado allí en la cruz, en sus manos y en sus pies, entonces podemos ver todas las enfermedades de las articulaciones, la artrosis, enfermedades reumáticas, enfermedades de los tendones, enfermedades de los huesos, de la médula ósea, todo esto, pero por la sangre del Señor Jesucristo aplicada en ese momento, nosotros podemos ver la sanidad. Puedes ver tú la sanidad en tus articulaciones, puedes ver tú la sanidad en tu cuerpo, puedes ver tú la sanidad en tus pensamientos, puedes ver la sanidad en tus extremidades, puedes ver la sanidad de todo.
tu ser por la sangre de Cristo Jesús. Y esto solamente lo podemos ver cuando nosotros lo miramos con los ojos del Espíritu, cuando nosotros vemos el cuerpo y cuando vemos la sangre del Señor Jesucristo. Pero esto va más allá de la sanidad, esto va más allá de la liberación, esto va más allá de la prosperidad, mucho más allá. Lo que el Señor Jesucristo murió no solamente por esto, sino que Él murió por darnos libertad, Él murió por amor a nosotros, Él murió para enseñarnos a nosotros. ¿Qué hizo Él cuando estuvo aquí en la tierra? Sino demostrar el poder del reino de Dios, y era con señales, con prodigios, con milagros. Esto Él lo quería enseñar también, porque cuando hay entendimiento de la Santa Cena, entonces también se producen, es ahí cuando se empiezan a producir entonces todas estas manifestaciones del poder del reino de Dios. Y Él lo llevó y en la cruz nos enseñó esto, porque Él murió y fue sepultado y nosotros morimos con Él y nuestros pecados y todo esto fueron sepultados, pero cuando Él resucitó nosotros somos libres y vivimos para vivir una vida de resurrección. Esto quería Él lo ganó todo, porque cuando estuvo en la cruz el Señor dijo: mi obra está terminada, está consumada, todo está consumado, y de esto tenemos que apropiarnos. Ya le enseñó a sus discípulos y nosotros estamos aprendiendo. Esto lo vivió la primera iglesia, esto lo vivió la iglesia primitiva, esto lo vivió la iglesia en sus comienzos, y esto era tremendo. Allí se veían sanidades, allí se veían milagros, allí se veía poder, allí se veía autoridad, porque ellos vivían a Cristo, porque ellos habían experimentado a Cristo en la cruz, porque ellos habían experimentado y ellos vivían esto en la Santa Cena también. Miremos entonces que esto es para hoy, esto no era solamente para la iglesia, para aquella iglesia, esto es para la iglesia de hoy. ¿Cómo debe ser la vida de la iglesia? ¿Cómo la iglesia debe tener ese poder? ¿Cómo debemos vivir nosotros sin enfermedades? Debería ser así, sin enfermedades, sin división en la iglesia, sin ningún necesitado también. Dice en la Biblia, dice en la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, mire allí, Hechos, abra la Biblia en Hechos capítulo 2, y vamos a leer del 42 al 47 rápidamente. Vamos a hacer una explicación breve para que nosotros podamos vivirlo. Esto lo tenemos que vivir y lo tenemos que aumentar y lo tenemos que multiplicar realmente en la iglesia y vivirlo así. Porque esto el Señor otra vez lo está enseñando. El Señor lo está mostrando a la iglesia, a la gente, a su gente, lo está mostrando para vivirlo, para que nosotros volvamos al origen de la iglesia, realmente lo vivamos así, porque Él lo enseñó, pero el Señor dijo: esto que yo hago, ustedes lo van a hacer, pero ustedes lo van a hacer y mayores cosas lo van a hacer. Ellos lo hicieron allí, pero nosotros ya con este conocimiento lo podemos hacer y podemos poner realmente que esto se manifiesta. Mayores cosas debe haber en la iglesia de Cristo Jesús hoy día, porque el Señor lo está haciendo así en estos tiempos donde todavía no hemos abierto. En estos tiempos el Señor lo está poniendo en nuestro corazón para que lo volvamos a vivir, para que lo recreemos nuevamente, para que nosotros lo ampliemos. Realmente dice entonces en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, dice en el versículo 42, dice: y perseveraban. También lo explicó el pastor Andrés, pero perseverar, vuelvo a repetirlo, perseverar es continuar, darle continuidad, no que solamente una sola vez lo hagamos, sino que es mantener realmente esta fe y no desmayar. Es perseverar, es continuar en el mismo sentir, en la misma fe, y no ser como niños que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Así que es continuar en la fe y continuar en este misterio precioso de la Santa Cena que nos ha venido siendo revelada. Dice: y perseveran en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esas eran las enseñanzas cuando el Señor Jesucristo les dijo: y esto
les enseñarán todo lo que yo les he enseñado, todo lo que yo les he mandado para que lo hagan, enséñelo. Y esto es lo que cada uno tiene que enseñar a sus hijos, cada uno tiene que enseñar al que no lo sabe. Es la doctrina de Cristo Jesús, lo que Cristo nos ha enseñado en su palabra. Y dice, y en la comunión los unos con los otros, en la comunión los unos con los otros. Y esto sí que es importante hoy día, porque vemos tal vez lo contrario. La comunión quiere decir la unidad, quiere decir estar unidos en una causa común. Es la unidad del cuerpo, es la unidad de la iglesia. El cuerpo aquí entonces está refiriendo también al cuerpo. Y esto es cuando el Señor dice que hay que discernir el cuerpo. Discernir el cuerpo es ver que Él llevó en su cuerpo todas las aflicciones, todas las enfermedades, pero también se está mostrando acerca del cuerpo, porque nosotros, la iglesia, tú y yo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros y Él es la cabeza. Él es la cabeza del cuerpo, entonces hay que discernir el cuerpo. Y si en la iglesia hay división, si en la iglesia hay chisme, si en la iglesia hay murmuración, si en la iglesia cada uno anda por su lado, no hay una llamada, no se sabe del otro, entonces hay división, hay indiferencia, y hay indolencia, y esto es lo que debe ser sanado, y esto no debe haber en la iglesia y en el cuerpo de Cristo, porque dice la palabra, si llega a haber, si alguien menosprecia a otro, es tremendo. La palabra dice en 1 Juan, dice, y en esto sabemos, y en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. El que aborrece a su hermano no tiene vida eterna en sí mismo. Y dice también que el que no ama a su hermano, preste atención que esto es tremendo, el que no ama a su hermano, el que aborrece a su hermano, el que aborrece a su prójimo, está hablando no solamente del hermano de carne, sino del hermano espiritual. El que aborrece a su hermano es un homicida, esto es tremendo, es un homicida, y sabemos que los homicidas no tendrán vida eterna, no tienen cabida en la eternidad. Así que antes de todo esto, antes de tomar la Santa Cena, nosotros debemos también examinarnos a nosotros mismos e ir a pedir perdón. Si no hay perdón, no hay sanidad. Si no hay perdón, no hay señales. Si no hay perdón, no nos será perdonado tampoco a nosotros. Así que el perdón es clave en este momento, en esto para ir y tomar de la Santa Cena. Y esto vuelvo a repetir, y esto es para hoy, esto no es para ese tiempo, absolutamente nada. El perdón entonces es comer del cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo Jesús. Y dice también en el versículo 43, dice, y sobrevino temor a toda persona. Es otra cosa que hoy día no hay temor de Dios. Lo tomamos así como tan confianzudamente y lo tomamos como tan indiferentemente al Señor, pero dice que el temor, es decir, la reverencia de saber y de entender quién es nuestro Creador, nuestro Padre. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Fijémonos aquí en esto. Entonces, cuando entendemos lo de la Santa Cena, pero perdón, es que yo me pasé, pero todavía me falta el versículo 42, dice, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y aquí es donde entra esto precisamente, en el partimiento del pan y en las oraciones. Algo clave también en las oraciones es tener la intimidad con el Espíritu Santo. Si no hay intimidad con el Espíritu Santo y si no andamos, si no hacemos las cosas guiadas por el Espíritu Santo, no hay absolutamente nada. Pero ya en el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Esto es el resultado entonces de la unidad. Esto es el resultado de partir el pan en común. Este es el resultado de participar. Este es el resultado de las oraciones, que se vean las señales, que se vean las sanidades, que se vean las conversiones, que se vean las liberaciones, que se vean los milagros. En esto vamos a ver, esto es lo que resulta de todo aquello desentendimiento.
En el versículo 44 dice, y todos los que habían creído estaban juntos. Vuelve a repetir la unidad. Todos los que habían. Sí, usted está unido, llama al hermano porque creyó. Pero si no creyó, entonces cuando aborrece al otro. Entonces, ¿dónde está la fe realmente? No. Cuando creemos en Cristo Jesús y creemos su obra y creemos que Él nos amó y amó a todo el mundo, entonces nosotros realmente hemos creído. Hemos creído en Él y tenemos nuestra fe en Él. Entonces, así es cuando nosotros podemos estar juntos y podemos estar unidos. Y mire lo que viene aquí, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí esto, cuando entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, porque es que no es solamente hacer la Santa Cena. La Santa Cena no sana, no libera en sí, ella no sana, ni libera, ni prospera, ni nada, sino es lo que representa, lo que hizo Cristo Jesús, es lo que hizo el Señor y representado y recordado cuando participamos en la Santa Cena. Entonces, cuando nosotros tenemos ese entendimiento de Cristo Jesús, la Santa Cena entonces sí hace sus efectos realmente en nosotros, pero es lo que Cristo Jesús hizo ahí. Entonces aquí dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Por causa de lo que hizo el Señor Jesucristo allí en la cruz, que llevó toda opresión, que llevó todo aquello que mantenía esclavos a las personas, además de toda enfermedad, de toda maldición de pobreza. Entonces, allí por causa de esto no va a haber necesidades. No va a haber en tu casa, en tu vida, carencia absolutamente de nada, porque tú estás cobijado. No va a haber enfermedad. Mire, cuando un cuerpo, cuando una persona es permanentemente lavada con la sangre del Señor Jesucristo, no puede entrar a él. Es muy difícil que entre cualquier virus, es muy difícil que entre cualquier bacteria, es muy difícil que entre cualquier célula mala, es muy difícil que entre cualquier enfermedad. Cuando permanentemente estamos siendo lavados, cuando nos lavamos con el agua y con la sangre de Cristo Jesús, es difícil esto hay que creerlo, como decíamos al comienzo, por la fe, tener esa convicción y ese es de lo que esperamos. Entonces vendían sus propiedades, es decir, que no hay y no habrá carencias, no habrá pobreza. Y perseverando unánimes quiere decir tener el mismo sentido, tener la misma creencia, tener la misma misión. Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez del corazón. Entonces dice, no vamos a hacer solamente, aquí tengamos esto en cuenta que ya lo habíamos dicho, no solamente vamos a hacer aquí en el templo, solamente hacer cuando el pastor diga, el día que diga o mensualmente y como sea esto y vamos a hacer las cosas religiosamente, no, esto ya no va a ser así, sino que vamos a hacer, tú vas a hacer también porque es que la fe y la relación con Cristo es personal, entonces tú vas a hacer, yo voy a hacer, celebrar la Santa Cena en casa también, cada uno en casa, y esto lo podemos hacer en familia o si estás solo lo puedes hacer solo cuando sientes la necesidad, cuando tienes algún problema, cuando tienes esa enfermedad o sientes que como que tu cuerpo como que se está debilitando, recurre, ve y haz la Santa Cena y pon tu corazón en Cristo Jesús y recibe allí. Lo puedes hacer solo, lo puedes hacer en la familia, lo podemos hacer también en el templo, pero es en las casas también, partiendo el pan en las casas, comer con alegría y sencillez de corazón, no por orgullo, no por ostentación, no porque lo dijeron, no porque esto, ni tampoco con esa seriedad, ni tampoco con eso tan estricto, con esa rigidez, sino dice aquí con alegría, con gozo,
con gozo. Y hay gozo cuando el Espíritu Santo participa. Hay gozo porque donde está el Espíritu de Dios, recuerde, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay sanidad. Donde está el Espíritu de Dios, hay gozo. Donde está el Espíritu de Dios, hay alegría. Y donde está el Espíritu de Dios, se hallan las señales, los prodigios, los milagros. Es con el Espíritu Santo, con sencillez de corazón. Y Él es el que nos pone la alabanza, alabando a Dios, dice el versículo 47, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, con todos. Que vean el ejemplo de tu casa, que vean el ejemplo de tu familia, que vean que eres sano, que vean que eres libre, que no andas en ningún temor de todas las cosas que están sucediendo. Porque hay veces, como hemos dicho en otras ocasiones, nosotros le ponemos más atención y tenemos más temor de lo que está haciendo el diablo en el mundo que de lo que Cristo está haciendo en este preciso momento y lo que está haciendo en tu vida y en tu corazón y en tu cuerpo ahora. Y lo haces en tu casa y le enseñas a tus hijos para que tus hijos también lo puedan practicar en un momento dado. Tu esposa, tus hijos, cualquiera que tenga a Cristo y que entienda que haya recibido de esto, lo puede hacer. Ahora, finalmente, ¿cómo lo vamos a hacer entonces en la práctica? Ya recopilando todo lo que hemos dicho. Hoy no lo voy a hacer yo, para que ustedes vean y ustedes estén expectantes, esperando que yo levante el pan, que lo parta y que les diga, bueno, coman del pan y coman. No, hoy no lo voy a hacer, ni les voy a decir, tomen el vino, no, porque vuelvo a repetir, cada uno lo va a hacer con la fe personal, con la fe que cada uno pone en Cristo Jesús. Ahí lo vas a hacer. Tomas el pan y sabes que no es solamente un pan, sino que es el cuerpo de Cristo. Y entonces lo consagras. Entonces levantas el pan, lo consagras para este momento, para ese momento precioso. Y no lo vas a hacer cada mes por allá, ojalá que se haga mucho más frecuentemente cuando el Espíritu Santo lo indique. Puede hacer si lo quiere hacer, pero no cogerlo como costumbre que después se va perdiendo ese sentido espiritual, sino que sea realmente con la fe, que sea con esa convicción de lo que significa. Tomas el pan y ves allí, como hablamos en el cuerpo de Cristo, tu enfermedad, y tú la ubicas allá, donde sea, y ves allá tus pecados, ¿sí? Y vas allá, y en el cuerpo de Cristo ves a Cristo Jesús, y ves allí tus enfermedades en su cuerpo. Los ves allí, tus pecados, ¿sí? Y cuando levantas la copa del vino, entonces la levantas y sabes que has entrado. Primero, por la sangre de Cristo Jesús, que lleva vida, que la sangre de Cristo Jesús lleva libertad, que la sangre de Cristo Jesús nos limpia. Entonces tú ves que la sangre de Cristo Jesús corre por todo tu cuerpo, por tus arterias, corre por tu cerebro, corre por tu cuerpo, corre por tu garganta, corre por tu cuello, corre por tus extremidades, corre por tus riñones, por tus hígados, la sangre de Jesús limpiando, sanando, porque la sangre, la vida está en la sangre allí, y en la sangre limpia todo nuestro ser, y sientes, crees por fe que eres limpio, que eres sano por la sangre de Cristo Jesús. Y entonces tú lo crees así. ¿Qué pasa en ese momento? Entonces que en ese momento sencillamente tú has colocado y te has identificado con Cristo Jesús allí en la cruz. Y dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero Él no se quedó en la cruz, Él fue sepultado. Y allí en la sepultura quedaron todas nuestras enfermedades, las iniquidades, pecados, maldiciones, todo aquello. Ahora, nos examinamos, otra cosa que no se me pase, nos examinamos a nosotros mismos. Y examinarse es eso, sencillamente. Ver tus pecados, pero no con culpa, no te culpes de nada, porque muchas veces se toma la Santa Cena y sientes ese remordimiento y entonces como que, no, sí, reconoces tu pecado, pero ves allí tus enfermedades. Eso es examinarse en Cristo Jesús. Y como digo, entonces mueres con Él, quedas sepultado allí todo, y por el Espíritu Santo
que levantó a Cristo de los muertos, resucitas también juntamente con Él a una sanidad, a una libertad, a un gozo y a una paz tremenda. Y entonces otro efecto de la sangre del Señor Jesucristo, como dice ahí en la palabra de Dios, en 1 Corintios, cuando tomamos este versículo, que este segmento que dice que esta es la sangre del pacto. Y el pacto, que esto es importantísimo, del nuevo pacto. Porque mira, el nuevo pacto es diferente al antiguo pacto. En el antiguo pacto las personas veían a Dios allá en su trono y elevaban sus oraciones al trono. Y ahora ven a Cristo allá en su trono y están esperando a que Él venga, esperando a que Cristo venga. Pero en el nuevo pacto ya no lo vemos fuera, porque ahora ahora somos templo del Espíritu Santo, somos tabernáculo, somos tienda, somos habitación, somos casa del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Cristo resucitado fue quien vino y habita en nosotros, habita en ti y en mí. Él está en ti. ¿A dónde vas a ir? Esa es la diferencia. Del antiguo pacto era afuera, estaba allá. Y las oraciones, por eso los judíos todavía esperan al Mesías y lo ven allá. Y por eso los religiosos levantan su vista allá al trono de Dios y lo ven allá y ven al trono de Dios allá lejos. Pero en el nuevo pacto ves al Espíritu de Cristo, ves a Cristo en ti, ves al Padre de Cristo, porque el que me ama, dice el que me ama, el que cumple mis mandamientos, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y entonces vendremos y haremos morada en Él. En ti habita el Padre, en ti habita el Hijo y en ti habita el Espíritu Santo, porque tú eres templo de Dios, tú eres templo del Espíritu Santo y tú eres templo de Cristo Jesús. Finalmente, con ese gozo y con esa alegría, levanta las manos y alabas de corazón al Señor y le canta sinceramente, le cantas a Él con el corazón, le cantas con el Espíritu. Después viene ya la respuesta del Señor. Entonces viene y el Señor agrega a tu casa, manda personas allá para que les enseñe. El Señor agrega a los que han de ser salvos, agrega a la iglesia. Y es cuando viene todo el resultado de ¿qué? De haber entendido esta revelación de la Santa Cena, de la obra de Cristo Jesús en tu vida. Que Dios continúe haciendo su obra en ti. Amén y amén.